Última clase de datos, vamos a ver cómo construir aplicaciones con el Entity Framework. Bien, en qué nos ayuda también el Entity Framework para nuestras aplicaciones. Hasta ahora vimos la parte de los datos, ahora vamos a ver la parte de la capa de presentación. Vamos a usar validación, anotaciones y reservas para no tener que tirar tanto código. Bien. Nuestra primer diapositiva nos va a contar qué es el espacio de nombres system.componentModel.dataAnnotations o cómo hacerle la vida más fácil al programador. El espacio de nombres el espacio de nombres dataAnnotations, vamos a simplificar, contiene definiciones para agregar atributos a propiedades de nuestros objetos que nos permiten definir metadatos. ¿Bien? Para validar tipos de datos, rangos, existencia de un valor o para dirigir más adecuadamente la creación de la base de datos o las interfaces de usuarios en una aplicación MVC. Bien. Estos atributos, nosotros ya vimos algunos en la clase de vistas, vimos algunos de los atributos, nos permiten modificar el comportamiento de la creación de la base de datos, nos permiten validar información antes de subirla al servidor, del lado del cliente y del lado del servidor. Tienen bastantes utilidades. Los atributos estos pueden extenderse o crear un atributo completamente nuevo para generar distintos comportamientos, tanto del lado de la aplicación como del lado de la base de datos. Además, del lado de la aplicación yo lo puedo hacer tanto del lado del servidor como del lado cliente. ¿Bien? O sea, antes de enviar la información al servidor, vamos a validar que esté bien ese dato. O en el servidor vamos a validarlo. Bien, hoy vamos a ver un ejemplo, cuando hagamos la práctica vamos a ver un ejemplo de la validación en el servidor, y cuando veamos JavaScript y Ajax vamos a ver una validación del lado del cliente. Ven cómo extender una validación del lado del cliente. Eso nos permite que la doble validación nos permite que aseguremos que a nuestra base de datos llegue información fidedigna y que no puedan invalidarlo por deshabilitar que no puedan invalidarlo por deshabilitar JavaScript. ¿Bien? Los principales validadores son range, required, max length, regex. Bien, los de validación son esos, los más importantes, y los de comportamiento de la interfaz como display, data type, etcétera, también sirven para la validación, pero nos van a dar algunas ayudas en cuanto a la interfaz. Ya vamos a verlos enseguida. Pueden influir en la modelización de nuestra base de datos. Por ejemplo, si ponemos un campo como required, la base de datos va a setearlo como not null. O si ponemos un campo como key, ese campo va a ser forzado la clave primaria de nuestra tabla. Bien. Para crear nuestros validadores podemos hacer heredar de la clase validation attributes, como se ve aquí. Bien. Vamos a ver voy a poner que va a validar en propiedades y voy a hacer heredar la clase, la voy a hacer heredar de validation attribute. Bien. Y voy a sobreescribir el método isValid, que lo que va a hacer sumarse a las validaciones que ya tiene el objeto. Bien. Entonces se va a ejecutar seguramente después, en este caso es para el servidor, se va a ejecutar seguramente después de todas las validaciones propias de la interfaz. Bien, menos código y más aplicación. ¿Cómo se declaran los atributos? ¿Cómo trabajan con la interfaz y cómo trabajan con la base de datos? Ya habíamos visto en la diapositiva anterior que algunos atributos influyen en el comportamiento de la aplicación, otros en el de la base de datos y otros en ambos. Por ejemplo, maxLength attribute generará una validación de longitud en la aplicación y un atributo de longitud en la base de datos. Otro ejemplo, un atributo que yo ya lo dije, generar un campo primary key en la base de datos y campos ocultos en la aplicación. Bien, o sea,
Algunos tienen validez solamente para la aplicación, otros tienen validez para la aplicación y la base de datos. Es lo importante. ¿Cómo se declaran? Acá tenemos la clase student que habíamos visto. Bien. Y vamos a tener un atributo de required que va a decir, si no lo pongo, debe ingresar el nombre del alumno. Esto se va a reflejar tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Si está deshabilitado JavaScript, lo va a hacer del lado del servidor. Si no está deshabilitado JavaScript, cuando yo quiera hacer el submit, me va a validar todos los objetos. Max length, en el caso de max length, es una propiedad que se evalúa, no sé por qué, habrá que hacer la extensión de max length después con JavaScript. Se valida solo del lado del servidor. La longitud del apellido no puede superar los 200 caracteres. Bueno, en este caso es lo mismo. Y acá tenemos otro ejemplo que es un data type. Va a tomar un date y me va a decir que debe ingresar una fecha válida. Bien. ¿Cómo se ve esto en la aplicación? Si yo tengo una longitud de más de 200 caracteres, me va a tirar este mensaje de error, o si ingreso una fecha inválida, me va a tirar ese mensaje de error. Esto se va a hacer con unobtrusive JavaScript y con HTML5 Semantic Markup. Me va a poner las propiedades field validation valid, data valid message, first met name, data valid message. Bueno, va a tener metido dentro de los tags de los inputs, va a tener los valores para la validación, y después va a mostrar un validation error, que en este caso está desplegado porque es lo mismo que acabamos de ver en la pantalla. Entonces va a ser un JavaScript que no es obtrusivo, no está metido dentro de nuestro código, no se intercala, sino que es un solo JavaScript que está bien encapsulado. Bien, por último hay unos atributos que son los de display y edit, que nos van a permitir dar una interfaz más humana, como dice acá. Lo que van a hacer es darle por ejemplo, si tenemos un campo que se llama por ejemplo last name, nosotros queremos ponerle nombre y apellido. Vamos a usar esta propiedad que se llama display. Bien, le queremos poner apellido en la etiqueta de la aplicación, queremos ponerle apellido. Entonces le ponemos display name, va a mostrarnos el nombre del campo, nos va a mostrar así. O podemos poner el recurso al que se refiere, bien, y buscarlo en un resource file, en un resx, donde vamos a tener las definiciones para varios idiomas, por ejemplo. Entonces podemos globalizar e internacionalizar la aplicación. Esto lo vamos a ver en el próximo curso de MVC, todo lo que es internacionalización, globalización y todo eso, que va a ser un curso para acceder a niveles más avanzados de MVC. Realmente es una tecnología y un framework que nos permite facilitar muchísimo la programación. Podemos hacer aplicaciones plenamente funcionales en cuestión de minutos, y bueno, y con estos atributos podemos hacer, por ejemplo, que un campo se oculte. En general los IDs van a estar ocultos. Después podemos validar con un data type. El data type nos va a validar que usemos un determinado template, ¿bien? URL, un email, una fecha, etcétera. Y si está internacionalizado, nos va a internacionalizar la fecha de acuerdo al formato que corresponda al país donde se está ejecutando la aplicación, sin tener que escribir código extra. Y bueno, hay varios más, no vamos a ver todos en detalle. Después en la práctica vamos a ver algunos más. Vamos a tratar de
de ver el funcionamiento de todos estos atributos. Bien, esto es todo por hoy. Es bastante sencilla la clase, vamos a ir a la práctica.